los evangélicos, nosotros no nos confesamos, no tenemos necesidad de eso, nosotros nos confesamos directamente con Dios en la pata de un palo. Yo, sacerdote, he tenido la experiencia de confesar en la hora de la muerte a muchos protestantes, incluso pastores. Todos, sin excepción, han coincidido en lo mismo. A la hora de la muerte, Padre, siento que ni un pecado en mi vida ha sido perdonado. Ciertamente hemos confesado, hemos dicho que la confesión no sirve para nada, que nos confesamos directamente con Dios en la pata de un palo, pero a la hora de la muerte nos damos cuenta que eso es mentira. Nuestros pecados no han sido perdonados. Yo he tenido que atender muchos hermanos en la hora de la muerte. Y en la hora de la muerte, cuando las cosas son en serio. Bueno, mis hermanos, lo que este hombre dice en este video, tratando de convencer a las personas que lo están escuchando, y se basa en unos testimonios que él no tiene cómo demostrar, porque bíblicamente él sabe que no encuentra o no hay sustento en la palabra de Dios. La confesión como sacramento, como lo enseña la Iglesia Católica, no tiene de verdad respaldo en la Biblia. Los católicos, los amigos católicos, ellos se basan cuando Jesús le dijo a los discípulos: a quien vosotros perdonéis los pecados en la tierra, os serán perdonados en el cielo. Entonces ellos de ese solo versículo hicieron una doctrina. Pero si leemos nosotros en Hechos de los Apóstoles, la iglesia primitiva, que es la iglesia modelo, que es donde nosotros debemos guiarnos, porque dice Efesios 2:20 que nosotros tenemos que edificarnos en la misma roca que los discípulos se edificaron. Es decir, nosotros tenemos que hacer como ellos hicieron. Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Nosotros estamos llamados a seguir ese ejemplo de los discípulos, porque ellos aprendieron del Señor Jesucristo. ¿Y qué vemos allí? Que ninguno de ellos promulgó ni predicó con que le confesaran a ellos los pecados. Ninguno. Usted no encuentra eso en la Biblia. A Pablo decir: ustedes tienen que confesarme los pecados a mí. Ni a Pedro ni a ningún apóstol de la Biblia usted los escucha decir eso. Porque a quien nosotros tenemos que confesar los pecados es a Dios, por quien tenemos entrada libre gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Decir eso, de que si una persona se muere y si no le confesó los pecados al cura, entonces esa persona pues perdió su vida. De verdad que el que cree eso es una persona que no estudia la palabra de Dios. De verdad, es fácil contradecir este video, porque no tiene asidero en la palabra de Dios. Todo lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que encontrarle respaldo en la Biblia, y no un solo versículo, sino en la Biblia. Mirar, leer, estudiar Hechos de los Apóstoles. Allí encontramos lo que los discípulos hicieron, las costumbres de ellos. Y de verdad, no vas a encontrar ningún versículo donde ellos manden a que nosotros tengamos que confesarnos ante un hombre. Eso de verdad, eso a veces uno tiene que contener hasta la risa. Porque eso, con que tú, mi estimado amigo, reconozcas tus pecados y le pidas perdón al Señor Jesucristo, Dios te perdona. Es más, cuando le preguntaron a los discípulos: varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos le dijeron en Hechos 2:38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Eso sí está en la Biblia, y no lo dice una vez, lo dicen varias veces. Porque el perdón de pecados está en el bautismo, en el nombre de Jesús. Ahora, si una persona de corazón arrepentido le pide a Dios misericordia, dice la Biblia
que Él será amplio en perdonar. El Señor será amplio en perdonar nuestros pecados si de verdad lo hacemos de corazón ante Él. Si yo le fallo a Dios, pues, y tengo la confianza de cualquier hombre de Dios confesarle algún pecado, pero eso no es para que Él me perdone, porque el que perdona pecados es Dios. Recordemos lo que los fariseos le decían a Jesús: ¿y este quién es? Porque el único que perdona pecados es Dios. El único que perdona pecados es el Señor, el único. Entonces, mis hermanos, si usted le va a confesar sus pecados a alguien para que de pronto le dé un consejo u ore por usted, pues eso está bien. Pero el que le va a perdonar sus pecados es Dios. Que Dios te bendiga, mi estimado hermano.